Pues bien, mis hermanos, llegó la hora de continuar una jornada más en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Bendecimos a Dios por concedernos esta linda oportunidad de estar una vez más reunidos. Quería preguntarte, Brian, tenemos el link de Webex para aquellos que quieran participar. Si lo tienes listo, avísame para comunicarlo, y yo mismo quiero activarlo para ver quiénes están conectados y hacer alguna que otra pregunta y darle la oportunidad a los que están ahí conectados para que participen. Entonces, listos, hermanos, ya están por poner el link de Webex para que usted se conecte. Tengamos una clase amena con la ayuda de Dios. En un minutito más, yo creo, tendremos ese link. No queremos empezar sin antes dar esa oportunidad de que se conecten. Ya lo tenemos. Así que toque el link, los que quieren participar, y se dará la oportunidad de entrar al cuarto de meeting, en donde tendrás la oportunidad de conectarte, de participar, de interactuar. A ver, Brian, ¿todo está bien? Notify host. You are waiting. Estoy en esperanza. Notify host. ¿Qué hago, Brian? Okay. Bueno, mientras se van conectando, vamos a... La intención de hoy era ya entrar de lleno, o es, porque si quisiera entrar de lleno, en el capítulo 4. Es un panorama diferente al que acabamos de concluir, pero antes de entrar hay unas curiosidades que ya las mencionamos anoche, que se me pasaron por alto, lamentablemente. Bueno, ayer estuve cansado, no dormí bien la noche anterior y se me fue un detalle bien importante, curiosidades. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen curiosidades, que les gustan las curiosidades. Y entre las cosas que se mencionaron ayer respecto a Jerusalén, el versículo 12 del capítulo 3, queremos ampliar un poquito más respecto a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya en próximas ocasiones, cuando se mencione Jerusalén, usted la podrá ver de una manera más amplia, más completa. Cuando usted revise las Escrituras, versículos en los profetas antiguos, que se menciona Jerusalén y el amor que Dios tiene por Jerusalén, usted va a mirar a esa expresión un poquito diferente. Es probable que otros no, porque ya tienen ese concepto, ese conocimiento, pero estamos tratando de que todos lleguemos a ese conocimiento, por lo menos una mínima de apreciación, para entender estas cosas que en cierta forma son capciosas o tienen una apariencia de misterio, que sí lo es, pero una vez que se desentraña ese misterio, cada vez que se roce con ese concepto, lo vas a disfrutar porque lo ves como algo ya a lo que tú estás adaptado, acostumbrado. No lo ves como algo extraño, oculto. Quisiera, en todos estos temas, vamos a encontrar, fíjense bien, atiendan a esto que les voy a decir. Cuando yo haga énfasis, y puede ser que haga esto, como tocando, esto va a ser un indicativo. Tomen nota de ese versículo o de eso que estoy señalando. Traten de anotarlo y de tenerlo, quizás hacer un tipo de colección de esos versículos especiales. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que quisiera no decirlas yo, sino que al tener todos esos cabos y atarlos, cada hermano de los estudiantes, de los que están participando aquí, pueda con certeza llegar a conclusiones
a descifrar incógnitas con estas referencias que les voy a dar. Cada vez que yo haga eso, atiendan, ojo, anoten, es porque estoy llamando a algo súper importante. Que abran los oídos, que abran los sentidos, porque con estas informaciones, al saberlas relacionar, en su momento se va a abrir un cuadro entre la mente. Yo les voy a contar mi experiencia ante algunas de estas estudios, ¿no? de diferentes temas, especialmente uno que es el que precisamente me voy a reservar de no decir, no explicarlo yo, sino que quiero que ustedes experimenten lo mismo que sentí yo. Al entrar a ese estudio, empezó a visualizar un cuadro en el que me daba temor descubrir el sentido de lo que yo estaba viendo. Me daba cierto temor, cierto respeto, y digo miedo, porque acostumbrado a ver las cosas en el sentido habitual, en la manera en que siempre se dice y como sea, cuando yo me encontré esto, yo pensaba que, y dije, ay Dios mío, si esto es obra de Satanás o si es algo, me sentí inquieto, inseguro. Por favor, reprende, no permitas que me engañe. Y a mi mente llegó, ¿y qué tienes enfrente de ti? La palabra de Dios. ¿Cómo le voy a tener miedo a las referencias que me indica la palabra de Dios? Sí, porque son cosas que no se hablan casi, que no se dicen, y cuando tú las ves y tu mente se abre a ese sentido, como que lo quieres rechazar. De igual manera, yo les voy a decir, no, da tu brazo a torcer si tú tienes una perspectiva acostumbrado a ver de una manera. Especialmente lo digo porque como seres humanos estamos acostumbrados a mirar las cosas a como las interpretamos en su sentido más corto, más inmediato. Pero las cosas de Dios tienen un sentido superior, tienen conexión. Las cosas terrenas son un vislumbre, nos dan una idea de las cosas celestiales, pero las celestiales son en una dimensión más elevada, más sublime, más bella. Y sí he notado que hay quienes se atreven a interpretar, pero quererle dar un sentido terrenal, en una manera, no honran el sentido grande, pero bello en el que deberían, y eso hay que también aprender a rechazarlo, a frenarlo, ¿no? Por medio del estudio de la palabra, por medio de ese discernimiento se puede hacer. Entonces, ni ir a un extremo ni al otro, de no querer abrir nuestra mente a estas grandezas, ¿verdad? O de asimilar o ver lo que otros equivocadamente interpretan en una dimensión terrenal. Esas dos cosas hay que eliminarlas. Van a disfrutar. Yo quiero hacerles de antemano esta experiencia que en una ocasión tuve, o en varias ocasiones. Hay unas ilustraciones de cuadros en donde usted ve colores y ve figuras y cosas así entrelazadas que no se ve nada. Pero si usted se fija la vista relajadamente en un punto, en un centro, en un lugar específico y ahí la mantiene, ese cuadro empieza a cobrar dimensiones. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que lo quiera testificar. Y empiezas a ver en tercera dimensión, empiezas a descubrir que, bueno, ese mismo tipo de impresión al contemplar en esos estudios, esas referencias, se empezó a abrir mi mente, que me dio temor, que dije, pero ¿y esto qué es? Esto nunca me había pasado. Y como que quise, tú sabes, porque quiero respetar la línea que siempre he conocido y que he aprendido y no quiero, pero el Señor me indicó, ¿y qué tienes frente a ti? La palabra. La palabra tiene unas dimensiones preciosas. No es la letra muerta, no es nada más las letricas y la fonética, que enredos de palabras y jueguitos. No, quizás yo no sepa hablar mucho, pero quisiera en lo que Dios me permita transmitir el sentido de estas cosas que han impactado mi vida. Y doy gracias a Dios por concederme este privilegio de estar con ustedes para nuevamente refrescar mi memoria en estas cosas grandes, preciosas, que si me han bendecido a mí, creo que así será para ustedes. Entonces, cuando yo toque o cuando hable o cuando haga algún énfasis a esto, anótenlo, no le tengan miedo. Y es muy probable que si antes de yo entrar a las conclusiones, muchos de ustedes me puedan anticipar y puedan decir, no, esto es esto y esto y es esto, y mira lo que veo. ¿Ok? Entonces, siendo así, previniendo estas cosas, y sí, es normal que alguno pueda equivocarse, quizás no tuvo una idea, un indicio, pudiera pasar, pero no tengas temor, no tengas pena, comparte lo que tú quieras, participa, y si hace falta
¿cómo es? Ampliar esa visión si va en el sentido correcto o si hay que corregirla, se hace, ¿verdad? Pero que sea la palabra de Dios la que en realidad demuestre a las claras lo que se está estudiando. Entonces, en esta tarde, quiero hacer, después de estas aclaraciones, quiero hablar un poquito más respecto al versículo 12 de Apocalipsis 3. Vamos a leerlo. Dice así, la promesa o el incentivo que da el Señor: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya hablamos de lo que significa columna. Y nuestra hermana Mervalia nos mencionó que en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén, en esa dimensión después, posterior al milenio, no va a haber templo. Es verdad. Sobre eso tampoco amplié mucho, o hablé muy poco. Y quiero decir templo, la palabra templo, como aquí, esto es un templo, esta no es la iglesia, esto es un templo, como en Jerusalén lo hubo como un tabernáculo, no un lugar donde se congrega. En esta tierra, en esta dimensión es importante porque esto protege de la lluvia y del deterioro del tiempo, ¿no? La lluvia deteriora, el sol deteriora, el viento deteriora, de por sí la ley, según la ley de termodinámica, hace que todo. Ok. Parece que ya se corrigieron algunos problemas de audio. Entonces, aquí en esta tierra estamos sujetos, mientras haya tiempo, mientras haya espacio y materia física, todo está sujeto a la segunda ley de la termodinámica, que es una ley que hace obligatoriamente, que Dios la diseñó para que todo entre en deterioro. Todo. Por lo tanto, una manera más correcta de preservar o de conservar las cosas es cubriéndolas, protegiéndolas. Por eso es que usamos una casa para protegernos del frío, de la lluvia, del calor, de los vientos. De igual manera, en esta tierra se irguió el tabernáculo, se irguió el templo. ¿Por qué en el cielo nuevo, en la tierra nueva, no va a haber templo? Y cuando dice templo, está aludiendo en el sentido de lo que nosotros conocemos como templo, que es piedra, paredes, vigas, y ¿entiendes? Esa casa. No va a haber allí, pero sí va a haber un templo, pero de una dimensión diferente. Para empezar, Dios mismo y el Cordero es ese templo. Y la misma Jerusalén y los santos de Dios, los salvados, cobrarán el sentido de ese templo, no de la casa, para protegernos de algo que no nos va a destruir, no. Porque en esa dimensión no va a estar vigente la ley, la segunda ley de la termodinámica, que provoca el deterioro. Quiere decir que allá va a ser todo perfecto, perfecto. Entonces, las leyes que van a regir, ¿verdad?, esa dimensión no requiere, no afectaría lo que Dios hace allí. Va a estar todo perfecto. Mismo Dios será nuestra lumbrera, ¿verdad? Entonces, por esa razón no va a haber templo como lo ha habido siempre aquí. Que se entiende eso, pero el sentido de templo se le da a Dios, que Él va a ser el templo. Sí, más adelante lo vamos a ver. Ok, y Jerusalén misma, y una ciudad no es una ciudad si no tiene ciudadanos, ¿no? Si no tiene personas. Si una ciudad vacía, eso no se puede considerar ciudad, ¿verdad? De igual manera, el hecho que los hijos de Dios vivan en esta ciudad, ¿ok? Por eso es ciudad, es templo, porque ahí está la suma total de los salvados, de lo que es lo máximo en pureza, de lo máximo que es en amor, las máximas de las criaturas redimidas estarán allí junto con los ángeles. Eso es inmenso, las dimensiones de esa ciudad son grandísimas. Pero bueno, vamos a continuar a lo que quiero. Cuando dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ya dijimos que es, ¿verdad?, y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es esa ciudad? La Jerusalén nueva. Por allí, préndeme aquí esta luz de acá. Me hace falta. Esta de aquí, por favor. Gracias. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Quiere decir que el nombre de Dios, aludiendo al Padre, de mi Padre, ¿no? De mi Dios, de mi Padre. El nombre de la ciudad Jerusalén y mi nombre estarán escritos en aquellos que se constituirán soporte, columna de lo que es el templo de Dios.
¿qué se les ocurre o qué piensan o qué les recuerda? ¿Qué referencia pudiéramos llegar con esto, la Nueva Jerusalén? Doy 10 segundos para que alguno de los que están conectados intervenga. Cuenta el tiempo. Y Brian, podemos dar un premio, ¿no? De 10 puntos. Sí. Fíjense, yo no sé por qué a mí se me olvidó, es que estaba un poco, no estaba en mis óptimas ayer. La palabra Jerusalén tiene una referencia. Y déjeme decirle que hay referencia para... Alguien nos está contestando. A ver, adelante. Oh, alguien entró. Bien. ¿Cómo usted ve a Jerusalén? ¿Cómo dice Pablo que es Jerusalén? Vamos a ver a Jerusalén como esposa. Vamos a ver y Jerusalén y la iglesia comparten mucha similitud. La iglesia también es la esposa. Y mujer. Fíjense que esto suena extraño, ¿verdad? Mujer. Suena raro. Muchos van a decir, ay, ¿qué está diciendo? Eso parece un disparate. ¿Será que esto tenga apoyo bíblico? Y no solo mujer, mamá, madre. Jerusalén, madre. Entonces está el Padre, el nombre del Padre, o el nombre de Dios, el nombre de Jerusalén, que vamos a descubrir que es mujer y que es madre, y le vamos a dar el sentido correcto para que estemos prevenidos de aquellos que interpretan en un sentido un tanto desviado. Así que no se asusten, no se asusten. Pero sí, Jerusalén es mujer, es femenino, es esposa y madre. ¿Sabían eso? No, bueno, yo tampoco en un tiempo no lo sabía. Y gracias a Dios, bueno, y gracias a mi esposa porque ella me señaló esto. Oye, se te pasó esto, no me acuerdo ayer cuando llegué. Y ay, se me pasó, sí es cierto. Por eso fue que mandé un mensajito, recuérdeme mañana para aclarar esto. Es un punto bien importante. Quiero que desde ahora aprendan a ver estos conceptos que relacionan a Jerusalén y a la iglesia, los santos, los que han de habitar en Jerusalén, porque es un solo paquete, es una misma cosa. Jerusalén como esposa. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Esto es posterior al juicio final. Versículo 2. Brian, ayúdame con los versículos para que sean proyectados. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva. Yo aclaro, nueva, no porque es recién hechecita, sino porque nunca envejece. Y lo que nunca envejece siempre es nuevo. Está en una dimensión donde la ley de la segunda ley de la termodinámica no afecta. Por lo tanto, es eternamente nueva. No hay deterioro. A eso es lo que se refiere. Que decía, y yo, Juan, del versículo 2, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como esposa femenina, ataviada para marido. Esto tiene un sentido que usted lo puede entender porque está muy acostumbrado en el campo carnal físico, pero vamos a elevar ese sentido mucho más arriba y no lo detengamos en el sentido habitual con que vemos las cosas. Esto tiene un sentido y lo está diciendo la palabra y vamos a declararlo, vamos a ampliarlo para que no se quede en el sentido inmediato y corrupto o desviado de algunos. Esto tiene una relación preciosa, hermosa. Vamos a ver, no solo eso que dice ahí. Miran el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, hablando de Jerusalén, el tabernáculo de Dios. Tabernáculo es lo mismo que templo. Esto representa el templo, donde mora Dios y no solo Dios, los hijos de Dios que estaremos unidos, estaremos junto con Él. Dios con los hombres, los salvados, los redimidos, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ya no hay distancia,
Ya no somos lejos, sino cercanos, estrechos. Somos junto con Dios en Jerusalén. Bien, pasemos ahora al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Brian, ¿listo? Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa. ¿Y qué más? Mujer, pero en un sentido precioso. ¿Cómo Dios habla con amor sobre Jerusalén? Ama a Jehová las puertas de Sión. Y así como esas expresiones lindas, elevadas, finas, hay que entender ese sentido elevado. Aunque dice ahí mujer, esposa, eso tiene un sentido. Es linda la relación entre un esposo y una esposa. Eso es precioso, eso es hecho por Dios. No lo podemos ver con la asquerosidad que el mundo lo ha pervertido. Por eso hay que tener una mente santa y limpia. En la institución del matrimonio y la relación entre una esposa y un esposo es algo precioso, es algo sublime, si está dentro del orden que Dios estableció. Pero nuestras mentes habituadas a las corrupciones y a las tantas cosas que se escuchan, pues como que darle esa connotación a Dios, como que se ve feo, ¿verdad? Como que decimos, espérate que no, pero es la palabra de Dios. Y solo falta descubrir el alto sentido de estas cosas preciosas, bellas, que parecieran como un insulto, como algo que no ni se mencione, pero ahí lo dice. La esposa, mujer. Acá dice marido, acá dice mujer del Cordero. No solo mujer, madre. ¿Sabían que Jerusalén es también madre? Vamos a descubrir también su sentido. De todo eso vamos a ir hablando. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Y pudiéramos leer un poquito más para ampliar el sentido de esto. Si no fuera porque no vamos a relacionar más adelante con esto. Y quiero que ya de antemano amplíen esa apreciación para que se pueda entender el sentido completo. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Voy a leerlo y después voy a leer todo el contexto también porque creo que es interesante el contexto. El enfoque no es meramente esto, pero es interesante el contexto. Bien, dice así, versículo 26, mas la Jerusalén ¿de dónde? La de arriba, ¿cuál? La nueva, la que nunca envejece. Libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Yo voy a hacer esto, anota porque de aquí desprenden cosas que yo espero no tener que decirlas, sino ustedes me las van a decir a mí. Esto es una de esas referencias que las puedes ir notando. Y para ampliar esa idea, que vamos a seguir haciendo vamos a seguir conectando otros versículos más. Sí sería justo darle un poquito de lectura al contexto de esto, porque esto se habla, Pablo hablándole a los Gálatas respecto a las leyes y que las leyes del Antiguo Pacto, especialmente el énfasis que enfoca más es la de la circuncisión, queda abolida, es una ley. Entonces él desarrolla una alegoría, ¿verdad?, entre la libre y la sierva, entre Agar y Sara, ¿verdad? Y dice así, desde el versículo 21 pudiéramos leer: decidme los que queréis estar debajo de la ley. Y el enfoque principal de este tema, repito, usted en su tiempo léalo, es la ley especialmente de la circuncisión. El que se circuncida está obligado al resto de toda la ley. Y más de carácter ritual, ¿no? Porque la ley moral, la que rige la conducta del hombre, esa es eterna, esa no tiene caducidad, pero este tipo de ley a la que se está refiriendo es a la ley ritual, la ley de la circuncisión. Dice así: decidme los que queréis estar, versículo 21, Brian, comenzamos. Decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no sabéis o no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, 2, ¿ok? Uno de la sierva, se llamaba Agar, y el otro de la libre, Sara. Mas el de la sierva nació según la carne, quiere decir que
pero el de la libre nació con la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, ¿ok? Porque estas mujeres son dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia. Por eso esta referencia es tremenda. Aquellos que decían que el Sinaí estaba en la península que forma el cabo ese que va del Mar Rojo y el canal de Suez con el Golfo de Acaba, hay una península allí. Y muchos por años, por siglos, han dicho y afirmado que ahí es donde está el Sinaí. El Sinaí no está ahí, el Sinaí está del otro lado del Golfo de Acaba y dice que corresponde a Arabia. Esto es una referencia bien importante. Ok, versículo 25 una vez más. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que es ahora Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no está de partos, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la promesa, como lo estableció previamente. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Y continúa el capítulo 5, estar pues firmes en esa libertad de la que él expresa, para que nadie te venga con el cuentecito de que te tienes que circuncidar. A ver, ¿dónde dice eso más acá adelantito? Léanlo, capítulo 5, va a seguir con el tema de la circuncisión. Así que ya tenemos aclarado que Jerusalén es madre. Otra forma que podemos ver, como había dicho, Jerusalén o cualquier ciudad no es ciudad si no tiene habitantes. Y los habitantes de un lugar consideran ese lugar suyo como, ¿qué? Patria. Se oye mucho la expresión, el concepto madre patria, ¿verdad? ¿Sí? Estamos familiarizados con ese concepto, la madre patria. Quiere decir que el que está fuera de su patria se convierte en un extranjero, en un advenedizo, extranjero advenedizo, y vamos a ver versículos que hablan de eso a lo largo de este libro, ¿no? Extranjero, advenedizo, tiene mucho. Nuestra ciudadanía no es aquí, es en los cielos. Mientras estamos aquí somos extranjeros advenedizos. Nuestro hogar, nuestra patria es Jerusalén. Entonces estamos en cierta forma desterrados, alejados de esa bendición. Nuestro objetivo es retornar, llegar a Jerusalén. Entonces, en ese sentido de madre patria, porque es nuestro origen, es donde realmente pertenecemos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, un libro que ya conocemos y un capítulo muy conocido, Hebreos capítulo 11. A ver si esto corrobora la idea. Capítulo 11, un capítulo bien conocido, pero vamos a relacionar un par de versículos de aquí. Versículo 13. Conforme a la fe, hablando de la lista de los héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos, óigalo, y advenedizos sobre la tierra. No es la tierra nuestro hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Cristo dijo, no son del mundo. Oiga, anótelo. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál es esa patria? Si no es esta tierra en la que somos peregrinos y advenedizos, ¿cuál es esa patria?
que si se acordaran, versículo 15, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Esto puede ser lo mismo Egipto cuando fueron sacados de parte de Dios, como cuando ellos emigraron de la tierra de Canaán hacia Egipto. Pero no, ahí no era. Empero, esto lo corrobora el versículo 16, deseaban la mejor, es a saber, la celestial, la de arriba. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado. Y aquí está la palabra. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén, la de arriba. Nuestra esperanza última, ¿verdad? Cuando todo termine, es nuestra madre patria. La reunión de los santos. Tenemos más citas al respecto, pero no, ya estamos robándole demasiado al tema que quería entrar. Por encimita solamente pudiera dar algunas referencias también respecto a la iglesia, que somos la iglesia no es el templo, somos tú y yo. Esa es la verdadera iglesia. Si aquí no hay feligreses, ¿qué es esto? Es el mismo sentido, como una ciudad vacía. Si el templo no está lleno por los hijos de Dios, que son realmente la verdadera iglesia, ¿verdad? Aquí nos protege de la lluvia, nos protege del frío, como hay frío afuera, ¿verdad? Nos protege del aire y del deterioro y de la enfermedad. Bueno, en el cielo nuevo, la segunda ley de la termodinámica no estará en efecto, no funcionará, no necesitaremos paredes, no necesitaremos estas cosas. Nosotros seremos la reunión de los santos y de los fieles, allí seremos parte de ese templo. Y la cobertura del Cordero y de Dios, que nos protegerá del frío y del calor y de la noche y de todo, porque habrá luz, habrá calor, o sea, lo tendremos todo, no habrá ningún tipo de deterioro. En sí, junto con Dios, seremos ese templo lleno de la presencia de Dios, lleno de la presencia de todos los santos. Ok, entonces para hacer ya el cubrir la otra parte, lo que es Jerusalén, pero ahora como iglesia, que es en realidad el meollo, el mayor sentido como iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Brayito, me avisas cuando esté listo. Efesios capítulo 1, 22, 23. Ajá, capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Ya? Ok. Dice así. El cual, mira, está hablando de Jesucristo, desde el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados. Hay una edificación. Nosotros somos piedra viva, recuérdelo. Vamos a leer desde el 18. Es que todo sí conecta, se me hace un poquito más amplio, pero merece. Desde el versículo 18, que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, a la unión, la reunión, desde el versículo 18. Efesios 2, sorry, es que vamos a leer el 2 también, me confundí. Pero bueno, ya que estamos leyendo Efesios 2, dice: así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está la iglesia, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo espiritual, edificio espiritual, ¿no? Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio, ya no de piedra y de cabilla, que ha sido material, sino espiritual, va creciendo, versículo 21, para ser un templo santo en el Señor. Perdonen que yo había dado una referencia equivocada, lo volvemos a leer si hace falta, pero estoy leyendo en capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Conecta la idea? Se amplía, ¿verdad? Espero que sí, síganme. Ok. Ahora sí, vámonos a Efesios 1, 22 y 23. Con respecto a la relación entre Cristo y su iglesia. Dice, hablando de Cristo, cómo Dios lo exaltó a lo sumo, pudiéramos ver desde el 20, porque ya ahí menciona a Cristo, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a Cristo, colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad,
y potencia y señorío, por eso es Rey de Reyes. Y todo nombre que se nombra, el nombre de los nombres, Jesucristo. No solo en este siglo, mas aún el venidero. Quiere decir que no en aquel entonces, sino para siempre. Y sometió todas las cosas debajo, el Padre sometió todas las cosas debajo de sus pies, los pies de Jesucristo. Y dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Miren cuánta unidad hay esto. Una cabeza no puede hacer nada sin los pies o sin el resto del cuerpo, y el cuerpo menos puede hacer nada sin la cabeza. O sea que tiene que ser uno parte del otro. Nuestra cabeza es Jesucristo. Y la iglesia, versículo 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Otra referencia más. Vámonos a Efesios 5, versículos 22. Vamos a ver aquí a la iglesia como mujer también. Efesios 5, versículo 22 al 33, así que tengo que leer bien rápido. 22 al 33. ¿Listo, Brian? Dice así: las casadas, para que vean la alegoría, qué cosas más finas Dios diseña, que pierde el sentido de esta verdad, tiene que volver a leer y reorientarse con esto. Aquí el feminismo se deshace. Y también el machismo, no solo el feminismo y el machismo se deshace para que el amor de Dios entre en acción. Por favor, entiéndalo. Eso es lo que trae sanidad. Las casadas estén sujetas a sus maridos, aquí aparece la palabra marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y acuérdense que la iglesia no son las paredes, repito. Y Él es el que da la salud al cuerpo, a la iglesia. Así que, hermanos, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿están viendo? Así también las casadas lo estén a sus maridos. Vea esto con amor santo, vea esto con sabiduría santa, no con las mezquindades del mundo. Maridos, aquí viene para derribar el machismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que se derriba, se derrumba, se deshace todo intento de rebeldía contra Dios. Ante esta verdad se derrumba el feminismo y el machismo, el patriarcado y el matriarcado. Aquí lo que permanece es el amor. Eso es lo más bello y lo más sublime, amor. La mujer respeta al hombre y el hombre ama a su mujer como su propio cuerpo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Les gusta eso? Eso es fino. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. Eso es otra cosita muy interesante de esa palabra, lavacro. Bautizarse, limpiarse, ¿verdad? En la palabra que nos santifica. El agua también tiene una connotación en este campo, ¿no? Y dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una vez más, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, cosa más linda. Quiere decir que la solución de los problemas matrimoniales está en que la mujer respete a su hombre, a su marido, como lo dice aquí, y que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué daño puede haber en eso? Si tú permites que en tu mente llegue una idea contraria, diferente, que te divide, buena suerte, porque no ha dado ningún resultado bueno a las gentes que se oponen a lo que Dios está estableciendo. Claro, mucho divorcio, muchos pleitos y muchas cosas que no tienen nada que ver con el orden que Dios estableció. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y está hablando de Cristo.
Somos miembros de un cuerpo, de su carne, de la carne de Cristo y de sus huesos. Huesos de mis huesos, carne de mi carne. Una cosa. En amor, eso es indestructible. Si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, vas a vencer. Este misterio, toc, 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 Pablo lo está diciendo, esto no es algo facilito de interpretar, así de discernir. Pablo lo declara como un misterio. Así que espero que estas aclaraciones y otras tantas más que se han de sumar revelen, desentrañen esas incógnitas. Este misterio es grande, mas miren qué clarito Pablo lo dice. No lo estoy diciendo en términos carnales. Pablo dice, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia, lo máximo, lo más sublime. No conforme a los hombres, sino conforme a Cristo. Es otra historia, es otra cosa. Es una visión preciosísima. Lo que hay entre Cristo y su iglesia, incomparable. Por eso es que tenemos que aprender de Cristo para amar a nuestras mujeres. Por eso es que tenemos que aprender de la palabra de Dios para respetar a nuestros caballeros, a nuestros hombres. Cada uno empero de vosotros ame de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer reverencia a su marido. El que diga, ay, qué feo habló Pablo ahí, no sabe lo que está hablando. Eso es lo que te salvará el pellejo de un divorcio. Hermana, aprende a ver el sentido y el valor que tiene la palabra de Dios y cuánto beneficio te puede aportar si sabes entenderla. Entonces creo que quedó bastante bien aclarado. El versículo 32 lo declara bien, que es un misterio, ¿no? Es algo que necesitamos los cristianos, los hijos de Dios, desentrañar. Necesitamos conocerlo para sentir motivación en practicar las verdades que son sublimes, casi que inalcanzables para el pecador y para aquellos que tienen mente carnal. Pero para nosotros que tenemos la mente de Cristo, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y vamos a conquistar esas alturas. Versículo 32 dijimos, no, ahora Colosenses, el último, ¿no? Colosenses, bueno, tengo dos más. Colosenses 1, versículo 13 al 18, con énfasis en el 15. Colosenses está aquí. 1, versículo 13. Este es otro punto más que corrobora la idea de Jerusalén y de la iglesia. Desde el 13, que nos ha librado, dando gracias al Padre, ¿no? Versículo 12, pero versículo 13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Acuérdense ayer que estuvimos hablando de Jesús en el capítulo 3, no como que fue la primera criatura que se creó, no, sino como la fuente de donde surge toda criatura, donde inicia, donde empieza las criaturas a producirse. Y por eso es que él dice, por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. A ver, él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y el versículo clave es, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, ¿verdad? O la fuente de las cosas que empiezan a suceder, porque él es eterno, pero por él las cosas que empezaron a suceder o a iniciarse, él fue la fuente que produjo todo lo que tiene principio. Y él es el primogénito. Cuando se habla de primogénito es la posición máxima, el primado de los muertos, para que en todo tenga, ahí está una vez más, el primado. Así es, hermanos, cosas lindas que se entrelazan. Esperemos que estas riquezas las rememoricemos y las volvamos a considerar para fortaleza de nuestra iglesia. Y una última notita que puse por acá, Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Bueno, eso es más, yo creo que de la divinidad de Jesucristo, que creo que se habló también ayer al respecto. 1 Timoteo, vamos a ver qué es esto, 3, desde el 15 y 16. Es más o menos relacionado a lo mismo. 3, 15 y 16.
Ok, así. Que si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia, la casa de Dios, el templo de Dios, es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Este versículo creo que lo habíamos mencionado así por arribita, pero aquí lo estamos leyendo. Y esto también declara, señala a la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Entró alguien o alguien quiere compartir? ¿Alguna pregunta, hermanitos? Sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado. Dios, fíjense, aquí le da los créditos a Jesús de Dios, de divinidad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién es el que vino de la divinidad de esas tres personas? ¿Quién es el que se manifestó en carnes? Jesús. Por lo tanto, está diciendo que Jesús es Dios. Dios ha sido manifestado en carnes, ha sido justificado en el Espíritu, recuerden esa referencia también, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, predicando a ¿quién? A Jesucristo. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios ha sido recibido en gloria en la persona de Jesús. Pues bien, yo creo que es todo. Si quieren, abrimos un espacio breve de preguntas o comentarios al respecto. Espero que hayan tomado sus notas, porque de un breve espacio, sí, se lo merecen, porque quisiera ya entrar en el capítulo 4 de Apocalipsis. Así que abrimos micrófonos. ¿Alguna observación? Espero que las cosas que ayer no se aclararon bien, hoy hayamos podido extraerle un poquito más de sustancia. Pregunta, comentario. Una, dos y tres. Abrimos entonces el libro de Apocalipsis y vámonos al primer versículo del capítulo 4. Un panorama nuevo. Después de estas cosas, miré y he aquí una puerta abierta. Puerta abierta. Eso es un portal, una portada hacia una nueva dimensión. Juan, en la dimensión terrenal, en sus inmediaciones, a la que todos los seres humanos estamos sujetos, miró y vio una puerta que se abría hacia otra dimensión. Eso es lo que quiere decir. Hacia el cielo. Usted mira normalmente al cielo, usted no ve nada, no hay nada, ¿verdad? Pero él se abrió una puerta de visualización, había una puerta abierta hacia algo que había en los cielos de los cielos. Y la primera voz que oí, ¿se acuerdan cuál era la primera voz que oyó? La voz de Cristo, como sonaba como trompeta. Toc, 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 trompeta, voz de Cristo. La primera voz que oí era como de trompeta. Así en el capítulo 1 se manifiesta, ¿no? Oí como una voz de trompeta. Cuando él volteó, era aquí uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Lo recuerdan? Voz de trompeta. Voz de trompeta significa voz de Dios también. Eso lo vamos a ver también. Toc, toc, toc. Que hablaba conmigo diciendo, sube acá. Sube. Entonces estaba acá abajo. Sube, miró al cielo, dice, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. En versículos anteriores, en capítulos anteriores habíamos visto, escribe las cosas que has visto, las que vio primero, ¿no? Que es la revelación de Jesús, cuando miró la primera impresión. Luego las que son respecto a los mensajes que Dios le está dando a las iglesias y las que han de ser después de esta. El panorama al que hemos de entrar son las cosas posteriores, ¿no? De aquí a partir hasta el final del libro hemos de ver las cosas que son después de estas primeras que él vio. Y yo hice mucho énfasis en el arrepentimiento y en todo lo que hubo de las cartas a las iglesias. Sin santidad nadie verá al Señor. Para adquirir la santidad hay que arrepentirse, hay que limpiarse, hay que lavarse en la sangre de Cristo, ponerse a cuentas con Él, porque es probable que si no lo has hecho, vamos a pasar por todas estas riquezas y no vas a ver, no vas a entender. Si ves, vas a ver,
muy vagamente, que de por sí vemos como por espejo en la oscuridad. Ahora imagínate, si no hay santidad, si no se honra lo que hasta ahora hemos venido señalando con mucho énfasis de parte de Dios, puede ser que entonces ni siquiera te interese. Porque lo que vas a entender te va a aburrir, no lo vas a entender, no lo puedes ver. Necesitas una mente limpia en donde Dios pueda tener el control completo para revelar estas cosas santas que les reveló precisamente a un santo de Dios. ¿Tú las quieres visualizar? Tienes que estar en santidad, en oración a los pies del Señor. Y luego, versículo 2, luego yo fui en el Espíritu, tomen nota, Espíritu, no fue en la carne. Yo me atrevo a decir, cuando Pablo dijo, conozco un hombre que si en el Espíritu, o si en la carne, no lo sé, él dice que no lo sabe. Esa persona era el mismo Pablo. Él no quería jactarse, darse esas exaltaciones. Pero él se sintió como si estuviera en su cuerpo. Él sintió como que, y no sé, oye, ¿será que en el cuerpo? Porque si el cuerpo, la carne y la sangre no pueden acceder a esos lugares, pero él sintió que era algo. Yo más o menos lo puedo entender, no lo voy a decir ahora, pero sí me atrevo a decir que era en algo espiritual, en un cuerpo espiritual, porque es en el espíritu como se puede acceder a estas regiones. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, el protagonista principal. ¿Quién es ese? Empieza a describirlo, miren, y el que estaba sentado era al parecer como una piedra de jaspe. Brayito, tú de repente tienes alguna muestra de cómo se mira el jaspe, no sé, depende de cómo haya estado cortado, ¿no? Porque es una piedra preciosa. Y el jaspe tiene un parecido también con el sardio. El jaspe. El jaspe yo creo que es la última de acá de la izquierda. La de abajo, la de la derecha abajo. Sí, jaspe, esta es jaspe. Y aquella es el sardio. Quiere decir que la esquina inferior derecha es el jaspe y la esquina superior izquierda, la contraparte, es el sardio. Yo creo que deben haber otros cortes más lindos, quizás, porque esto es como un dibujo, no tiene toda la... Pero pudieras ver si quizás tal vez encuentres alguna foto más. Esto es una idea, sí. Así que el parecer del que estaba sentado en el trono, parecido a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono. El arco celeste, eso es otra cosa linda, bella, semejante en el aspecto a la esmeralda. ¿Saben qué color es la esmeralda? Verde, un verde precioso. ¿Tenemos algo ahí con la esmeralda, Brayito? Google type esmeralda. A ver. Sí, la 4. Muy bien. Así que vaya haciéndose la idea, vaya en oración pidiéndole a Dios un discernimiento, poder contemplar estas cosas preciosas. Estamos hablando de piedras preciosas. Si se pudiera encontrar una foto de estas piedras lindas con una resolución más auténtica, más un corte quizás, porque los cortes, depende de cómo se corta una piedra, así mismo luce. Por lo menos ahí tenemos el color. Y alrededor del trono, miren las descripciones que hay, había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados. Todo esto es una descripción del panorama, y pudiéramos, ¿será que me atrevo a meternos en las referencias? 24, ¿pregunta? ¿O alguien que entró? Ok. Y estos 24 ancianos sentados estaban vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Hay un lindo sentido detrás de esto. Y del trono salían relámpagos. Cualquiera le tiene miedo a los relámpagos. ¿Pregunta? Y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, y una vez más, estas lámparas
son los 7 espíritus de Dios, así como lo leímos al principio del libro. La capacidad de verlo todo, de mirar todo. La luz, una lámpara proporciona luz y a través de la luz la visión se hace posible. Así que, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en este mar de vidrio también se menciona unos capítulos más adelante. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal era semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro de él, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Esto, que era, que es y que ha de venir, en hebreo es lo que se diría Yahweh, o yo soy, el que vive, el que era, que es el eterno. La forma más, yo creo que mayor sentido tiene, por eso es que hay quienes, algunos religiosos o cristianos dicen el eterno, en lugar de decir Dios, como que honra un poquito más el sentido de que era, que es y que ha de venir, el eterno, el que siempre ha existido. Por eso era, indefinidamente, es porque sigue siendo y siempre será el eterno. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono y al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él, del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios, pero de esa divinidad ya sabemos que hay más de una persona. ¿Quién fue el responsable directo de toda la creación? Sí, pero dice, ¿cuál de...? Ani, Sí, dice que al principio el Espíritu de Dios sí, se movía pero todas las cosas fueron creadas ¿por quién? por Dios. Por supuesto, pero ya que lo acabamos de leer hace poco. Brian, ¿tú lo quieres decir? Por el Hijo. Todas las cosas, por Dios. Sí, pero el Hijo, Jesús. Todas las cosas, lo leímos ayer también en Juan 1:1. Es que Dios, Jesucristo es Dios, pero yo quiero algo más específico de la divinidad, que es Dios, por supuesto. ¿Quién de ellos fue el que creó todas las cosas? Dime, Brian. Por supuesto, el Padre a través del Hijo creó, pero el que tuvo campo de acción en todo, y el Espíritu, y son inseparables, pero las Escrituras le dan el crédito al Hijo. Por eso lo leímos ayer, Juan 1:1. Y lo acabamos de leer hace las cosas que leímos hace un ratito, creo que fue en Colosenses, en Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 16, y Colosenses, versículos del 13 al 18, hablan de que el Hijo es el creador de todas estas cosas. Y el que está en medio del trono es Dios, pero allí está también, veremos, el Cordero. Una de las cosas que yo quiero preguntar, a ver si ustedes de lo que acabamos de leer pueden alguito conectarlo con algo, con otras citas. Especialmente vamos a ver estos 4 animales. ¿Cómo se llaman estos seres? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les describe? Tienen un término. Aquí le llaman 4 animales. ¿En qué otra cita? Hermano, Sí. buenas tardes, Dios le guarde, le habla Mervalia. Buenas tardes, Mervalia. Esto que se está trazando en este capítulo me hace recordar o me lleva al trasfondo de Ezequiel, el profeta. ¿Ese es uno? Los querubines, porque los llaman querubines, creo que son serafines. Serafines. El asunto es una terminología que se usa para denotar
una criatura celestial, que su función es alabar y exaltar a Jehová. Muy bien. Entonces, lo relaciono directamente con todo lo que encierra en los primeros capítulos, sobre todo del libro de Ezequiel. Sí, en la apreciación de Ezequiel, y lo vamos a ver ahorita, Ezequiel los ve con 4 alas. Ezequiel los ve con 4 alas, pero en realidad ellos tienen 6. Él nada más contempló en su apreciación, no sé, pero son los mismos que están en Isaías capítulo 6. Yo quería ver si Mervalia, muchas gracias por tu participación. Vamos a revisar esa cita que nos menciona ella de Ezequiel, al principio de Ezequiel, y vamos a ver, a comparar estos detalles, estas descripciones también con Isaías capítulo 6. Así que respecto a estos 4 animales, vamos a ver primero lo que menciona Mervalia, ¿no? Las características que tienen de león, de becerro o de toro, creo que también menciona, o buey, algo así, y de águila y de cara de hombre. Ezequiel creo que es el capítulo 1, ¿verdad, Mervalia? Capítulo 1, yo creo que está... Ya lo estoy buscando. Yo sé que en la visión que comenzó a ver el profeta Ezequiel, eso es tremendo. Eso es, y de verdad que Ezequiel es un libro que es bastante completo. Es un libro que, wow, lo que es Ezequiel, Daniel... Ok, aquí está en el capítulo 1. Dice así. Podríamos comenzar desde el versículo 5. Es que es precioso, como dices tú, Mervalia, es lindo, me dan ganas de leerlo todo, pero el tiempo no me va a alcanzar. Vamos a comenzar desde el versículo 5. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Está hablando de la apariencia de la gloria de Dios, aquello era tremendo, pero en medio de esa gloria dice que se veía figura de 4 animales, así como dice en Apocalipsis. 4 animales en el trono de Dios. Está hablando de la gloria de Dios y su trono, ¿no? 4 animales. Y este era su parecer, que había en ellos semejanza de hombre. Ahí está el hombre. Así que el versículo 5 dice que la apariencia de estos animales era de hombre y corrobora con Apocalipsis capítulo 7. La tercera oración dice, y el tercer animal tenía la cara como de hombre. ¿Ven? Entonces, la primera que menciona Ezequiel era semejanza de hombre. La tercera que menciona Juan es semejanza de hombre. Ok. Y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. O Ezequiel no las contó bien por alguna razón. Bueno, Isaías nos puede dar una idea por qué Ezequiel tal vez no pudo captar esas, pero en realidad deberían ser 6. Ahorita lo aclaramos. Ok, y en los pies de ellos eran derechos y las plantas de sus pies como las plantas de pie del becerro. Ahí está el becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido, muy pulido. Y debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro daban voces diciendo, ok, eso es Isaías. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían de cuando andaban, ese es el versículo 9. Cada uno caminaba en derecho de su rostro, y la figura de sus rostros era rostro de hombre, rostro de león, y a la parte derecha en los 4 y a la izquierda rostro de buey, y en los 4 asimismo había en los 4 rostro de águila. Así que ahí está el hombre, ahí está el león, ahí está el buey o becerro y el águila. Como vimos en el versículo 7 del capítulo 4, y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Yo creo que desde el ángulo en que lo vio Juan, uno aquí, otro allá, entonces le pudo ver una parte a uno, una parte al otro, pero en realidad todos tienen lo mismo. Todos tienen en su rostro esas características de águila, de buey, de león y de hombre. Conectan, ¿verdad? En este caso hay una descripción adicional que dice Juan que tenían 6 alas, lo cual concuerda
con Isaías. Tenían 6 alas, dice en el versículo 8 de Apocalipsis 4, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro y de estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Vamos a ver Isaías capítulo 6. Y déjeme decir por qué hago esto, porque no es casualidad, no, estos son revelaciones auténticas de Dios. Lo que está viendo Juan, sin haberse puesto de acuerdo con Ezequiel ni con Isaías, coinciden en la misma información, y no solo con ellos, sino también con Daniel. Vamos a ver más adelante, en algunos capítulos más adelante, la precisión con que describe Daniel y Juan, cosas que tal vez desde un ángulo lo ve Daniel de una manera y Juan te habla de lo mismo con otro ángulo. Entonces, Isaías capítulo 6, versículo, vamos desde el principio. En el año en que murió, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Mervalia, es Isaías el que los declara o los reconoce como serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2, aquí están las 6 alas. Con 2, quiere decir que en el trono de Dios están estos 4 animales, ¿verdad? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Creo que hay otras referencias más, pero no nos vamos a detener en eso. Pero ven cómo la escritura se corrobora. Eso es lindo, hermanos. Son, de acuerdo a Isaías, clasificados como serafines. Mervalia, no me recuerdo si Ezequiel por casualidad los reconoce con otro nombre, con otra aparte de serafines. Me quedé ya con la duda. Tenemos 6 minutos. Hora de ir cerrando entonces. La próxima, para el viernes, vamos a hacer una ampliación de todas estas referencias y todo lo más que podamos de este capítulo 4 para visualizar un poquito más de cerca, con más detalle, con más lujos de detalle, lo que acabamos de leer en el capítulo 4, y pudiéramos ojalá continuar con el 5, porque eso está bello, es que todo está bello. El capítulo 5 continúa con aclaraciones o declaraciones muy interesantísimas. Como nos quedan nada más 6 minutos para concluir, vamos a abrir los micrófonos. Brayito también pudiera hacer que entre las personas que escriben algún comentario, alguna nota, alguna pregunta, podamos también ventilarla. ¿Quiénes tenemos aquí? Tenemos a Keila Aguilarte de Pérez, a Mervalia Ramírez, tenemos a Telmita, a ver, aquí hay alguien más pero no lo puedo ver, a María Gamboa, y cualquiera otro hermanito o hermana que quiera en este momento extender una pregunta o algún comentario, algún tipo de aclaración, de lo que usted quiera, porque el tiempo se nos ha ido. 43 conexiones, dice Brian, que tenemos, y les extendemos un saludo a todos aquellos que se nos han conectado por YouTube. Dios les bendiga, espero que las bendiciones del cielo sean muy ricas, muy plenas, alcancen a la vida de los que nos escuchan, los que nos ven y a sus familiares. Entonces, Telmita, ¿quieres decir algo? ¿Un aporte? ¿Alguna pregunta? Mervalia, yo quisiera... Una pregunta, Dani. ¿Sí? Todos estos versículos que leímos aquí de los ángeles, de las alas y todo, esto es lo mismo exactamente que en Apocalipsis, porque ellos describen en qué momento, en qué día, en qué mes miraron estas visiones. Sí. Y bueno, el objetivo es el mismo, que hacían esa reverencia porque era el Dios santo, pero yo no sé si me entiendas lo que te quiero decir.
Claro que sí entiendo. Y si tienes algo más que agregar, lo entenderemos con la ayuda de Dios o lo aclararemos. Ok. Mervalia, tus comentarios, las apreciaciones con las que tú consolidas, me gusta mucho. ¿Qué nos puedes decir, hermanita, para cerrar el estudio de esta tarde? Lamento no haberle dado toda la atención al capítulo 4, pero lo haremos en el próximo. Como no dijimos que no tenemos tanta prisa, sino que queremos sacarle, extraerle lo más que se pueda. Tenemos 5 minutos, dice Brian. Leímos ya el capítulo 4. Bueno, hermano, en este capítulo que estamos viendo es que se invirtió mucho tiempo en la descripción de lo que era Jerusalén. Sí. Y realmente esto abarca muchísimo porque siempre hemos tenido un solo concepto de Jerusalén, que será la patria donde se va a morar los redimidos. Eso es lo que siempre se nos ha ilustrado. Pero ahora, con este estudio más profundo, usted dio a conocer a través de la Biblia, porque eso es lo lindo de esto, que no son pensamientos humanos, sino es lo que Jehová ha dejado escrito para sus hijos, que es madre, que es esposa, que abarca mucho más de lo que solamente nosotros lo habíamos visto anteriormente. Y a través de la escritura se puede corroborar, que eso es lo lindo. Y esta faceta que estamos viendo es cierto, cuando uno abre las páginas del libro del Apocalipsis, uno se da cuenta la cantidad de referencias bíblicas que nos ayudan a armar ese rompecabezas, porque lo vemos así como un rompecabezas, que cuando uno comienza a encajar pieza por pieza, cada dimensión encaja con una perfección tremenda. Imagínense cuántos años hay de la visión del profeta Ezequiel a la visión que tuvo el apóstol Juan. Muchos años de diferencia. Sin embargo, todo va con una armonía, con una precisión que nos da a entender que todo esto tiene un cumplimiento perfecto. Todo esto, una de las cosas que nos debe motivar a nosotros a que nuestra fe aumente es que lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y estamos por ver a través de la palabra de Dios. Nosotros si analizamos la palabra nos damos cuenta que esa estatua que Dios le mostró a Nabucodonosor, nosotros estamos en el último milenio, que después de este milenio vendrá el sempiterno. Amén. Entonces eso nos debe a nosotros afianzar más en la fe, que todo lo que Dios ha mostrado a sus profetas y todo lo que ha mostrado tiene cumplimiento. Gloria a Dios. Entonces esto es algo grandioso, esto es un tesoro que se está abriendo, que es de muchísimo valor para nuestra alma, porque eso define lo que será nuestro destino eternal, por decirlo, lo que va a ser nuestra morada, por lo que hemos luchado, por lo que nos hemos privado de la carne, de lo que nos place, por heredad esa patria. Yo le digo, hermano, yo soy extranjera, tenemos ya casi 5 años acá en Panamá, y créame que todo este proceso que he vivido con mi familia al ser extranjera me ha ayudado muchísimo a valorar mi ciudadanía celestial, muchísimo. Porque nos abstenemos de cosas o nos esforzamos por tener requisitos que nos pide el país en el cual estamos mejor que en aquel donde nacimos. Entonces eso ha sido para mí una enseñanza grandiosa que Dios me ha dado. Porque yo digo, si nos esforzamos tanto a lo humano por alcanzar una mejor patria donde tenemos más beneficios, ¿cuánto más debemos de despojarnos o de sacrificarnos por adquirir esos que el Señor nos está ofreciendo? Y que es maravilloso porque al uno permanecer en esa constancia, tienes esa oportunidad de heredar lo maravilloso que es el reino de Dios. Entonces, esto abarca mucho. Estas descripciones de este lugar nos deben motivar a seguir avanzando, a seguir aplicando esa ciudadanía celestial que Dios nos ha prometido a todos los que creen y confían en Él, porque esto es un acto de fe y de heroísmo, porque realmente el Señor no prometió que era fácil en ningún momento, pero sí dijo que con Él todo se podía, y eso es lo que nosotros debemos abrazar, eso. De verdad que Dios nos ayude a mantener este interés y no solamente el interés, el anhelo de no quedarnos con el conocimiento, sino con practicarlo, con ensayarlo, porque realmente vale la pena. Esto es lo que puedo compartir con ustedes. Preciosas tus palabras, hermana, cómo Dios te usa. Nuestra fe crece, se hace más precisa. La fe
es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o certeza, precisión, todo eso significa precisión, certeza, inequívoco, de las cosas que no se ven, que solamente se pueden apreciar en el sentido espiritual. Entonces nuestra fe se fortalece, escuchamos la palabra de Dios y por la palabra de Dios, por el oírla o por el leerla, viene la fe y se hace más fuerte la fe. Y esa fe, cuando cobra sentido así en nuestras mentes con ese nivel de precisión, nos aferramos más al Señor y nos hace más inmune a las corrientes e ideologías extrañas contrarias, ¿verdad? Y por eso la fe es la que nos hace permanecer y estamos anclados, es un ancla, ¿verdad? La fe es un ancla, estamos en Cristo. Sigamos entonces, hermanos, enriqueciéndonos, porque todo eso es riqueza para todos nosotros. Démosle gloria a Dios, seamos agradecidos y aprovechemos estas oportunidades de reunirnos y de compartir. Y así como en Herbalia, yo quisiera que hayan más hermanitos que saben predicar, que saben hablar, que saben compartir, porque tienen el Espíritu de Dios. No tenga miedo, aquí hay que tenerle confianza, porque nuestro Dios, el Espíritu Santo, es el que nos está enseñando. Yo soy un instrumento, yo no soy maestro, pero me pongo en las manos del Señor. Y todo lo que Él me da, compartirlo. Hermanos, vamos a hacer de estas clases algo lindo, precioso. Y si hay algunos maestros, que sí los hay, yo sé que sí, que quieran compartir, háganle saber y que se conecte, y vamos a darle el espacio para que nos enriquezca también y exponga sus apreciaciones y todos podamos unirnos en una misma mente hasta que todos lleguemos a la mente de Cristo, ¿no? Sí, la misma fe, hasta la edad del conocimiento, a esa medida que Cristo quiere, que cobre sentido total su palabra, para fortaleza, para muchas cosas. Amén, así es. Entonces concluimos ya, se nos fue el tiempo.